empieza el módulo 2. Ahí está, ahí empezamos con la grabación, así después les queda. El encuentro de hoy es el primero del módulo 2. En el primer módulo quisimos decir, bueno, de esto se trata el área y de esto vamos a hablar en el curso, de la lectura y la escritura. Este módulo 2 se plantea, bueno, ¿qué es leer textos? ¿Qué es escribir textos? Hoy nos vamos a meter con la lectura y, y la bibliografía de la semana que viene tiene que ver justamente con esto. Y la siguiente clase sincrónica nos vamos a meter con la escritura. Y así vamos a transitar con estas 4 clases nuestro segundo módulo. Pero bueno, para empezar, Carla armó una actividad. Ahora les cuenta. Bien. Para mí es muy importante saber qué están pensando ustedes para poder trabajar desde ahí, ¿sí? Para poder pensar juntas y juntos a partir de sus conocimientos, de lo que ustedes están teniendo en mente cuando decimos determinadas cosas. Así que la primera pregunta que les voy a hacer y que les voy a pedir que la respondan de una manera en particular es, ¿qué es leer? Así, recontra amplia, difícil y fácil al mismo tiempo. Y les voy a pasar un link ahora por el chat donde pueden entrar y está para poner 5 palabras y vamos a hacer una nube de palabras. Pueden mandar varios formularios si quieren, cuantas más palabras que les parezcan pertinentes mejor, porque eso nos va a dar una buena idea de qué están pensando, qué estamos pensando cuando decimos leer, ¿sí? Bien general. Vamos a ver si esto... ¿Pueden ver ahí el link? Me puse a ver el link y no los veo a ustedes. ¿Están pudiendo entrar? Ahí Vicky me hace un sí. ¿El resto están pudiendo entrar? Sí, perfecto. Bien, les doy un minutito para que... Tomamos unos segundos más, van apareciendo ya las palabras, yo las veo. Bueno, ahí se va quedando quieto. A ver, ya entraron algunas más. Bien, yo les voy a ir compartiendo. Cuéntenme si están viendo. Se ve perfecto. Se ve perfecto, Carla. ¿Se ven toda la página, la pantalla? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, esto es una nube de palabras, de acuerdo a las palabras que pusieron están acá, pero además las repeticiones hacen que se vean con mayor tamaño. Así que podemos empezar leyendo las que pusieron más grandes, porque nos dan una idea de los que pusieron, de las palabras que fueron más repetidas. Aparece como lo más grande de todo, comprender, ¿no? O sea que muchos lo relacionaron leer directamente con comprender. En segundo lugar aparecen interpretar, decodificar, imaginar. Un poco más chicos, reflexionar, soñar, proceso, disfrutar. Es un proceso complejo, aprender, conocimiento del mundo, unir palabras, asociar, acceder, proceso cognitivo, traducir, relacionar, decir, pensar, transmitir, adentrarse a, construir sentido, obtener, valorar, comprender. Bueno, es comprender, por eso aparece más chiquito. Ahí aparecen algo que se me movió todo. Transmitir. Me parece que más o menos leímos todas. Me parecen re interesantes
pusieron unir. Yo después esto lo voy a hacer una captura y se los voy a mandar, porque también es interesante ver qué es lo que apareció y cómo después lo vamos resignificando o no, o lo vamos retomando a lo largo de la clase. Así que me quedo con esta joyita para empezar, porque está súper, súper interesante. Vamos a hablar de todas estas cuestiones que aquí plantearon. Bueno. Y vamos a empezar a pensar sobre todas estas palabras a través de algunos ejercicios que vamos a compartir hoy. Entonces, les voy a compartir un PowerPoint ahora y vamos a hacer como algunos ejercicios que tienen que ver con la lectura y que nos van a permitir pensar sobre la lectura. Así que esperen que esta es la parte, ahí va, donde uno va al Power y tiene que encontrar la diapositiva que corresponde. Ahí está. Y tiene que ver con qué es leer. Esperen que lo pongo ahora en modo presentación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que implica que cada uno, primero con el micrófono cerrado, lea en voz alta este texto. Ya. Lean en voz alta este texto. En sus casas van a pensar que están haciendo cosas un poco raras en este horario, si alguien escucha, pero lean en voz alta este texto. ¿Estamos? Yo no los veo ahora, porque solo veo mi Power. Yo solo veo 3 participantes y tienen cara de que terminaron. Bueno, bien. Ahora vamos a hacer algo más raro todavía. Ahora vamos a hacer algo más raro. Ahora todo el mundo abra el micrófono, y entre todos lo vamos a volver a leer. Lo vamos a leer a coro entre todos, ¿sí? Empezando por el título, ¿sí? Así que abran los micrófonos y empezamos todos juntos por el título. Dice así entonces, a ver, no me dejen leer sola, ¿eh? Todos juntos a coro. El problema de la trascendencia y el problema de ser y tiempo. Martín Heidegger. Por lo pronto, una caracterización general. El punto de partida del problema lo constituye la ontología fundamental como analítica de la existencia del ser. crítica Ocurre en la ontología fundamental solo en esta. Desde allí están regulados su punto de partida, la explicación, el límite y el modo de la concreción de fenómenos determinados. Ajá. Bien. Ahora vuelvan a leerlo para ustedes en voz alta en casa, más rápido. Pero para ustedes, más rápido. El problema de la trascendencia y el problema para ustedes cierren el micrófono porque así lo lee cada uno. Ahí veo que van terminando. Una última vez, vuelvan a leerlo por última vez. Más rápido todavía. Ahí terminaron. Vamos, bueno, ahora vamos a conversar sobre esto. A ver. A medida que lo fueron leyendo, ¿lograron leerlo más rápido? Sí. A ver, voy a sacar un minuto del PowerPoint, así nos vemos un poco, ¿sí? Esperen que dejo de compartir. Esperen.
Esperen un segundito, que esto se movió y no me deja traerlos de vuelta. Ahí está. ¿Dejé de compartir o siguen viendo? Ya no vemos. Bien, bueno. No vemos. A ver, ¿pudieron leerlo? Una vez que lo practicaron, ¿lo pudieron leer más rápido? Sí, okay, yo pude. Bien. ¿Lo entendieron más? No. 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 No se entiende. No. Lo leímos en voz alta, lo leímos entre todos, logramos leerlo más rápido, pero no lo entendimos más. ¿Qué creen que necesitarían para poder entenderlo? Y yo creo que, por ejemplo, el Dasein, o no sé cómo se dice, por lo pronto es un concepto que yo desconozco y creo que a partir de ahí me pasa que todo lo demás son palabras que conozco, pero que sin saber eso no puedo como avanzar en la comprensión de lo que dice todo el párrafo. Necesitamos un contexto para poder comprender todo lo que estamos leyendo. Entonces nos faltan conceptos, nos falta contexto. Bueno, todo esto se va sumando a la nube que armó Carla al principio, ¿no? O sea, acá hay algo de la comprensión que no funcionó y empiezan a aparecer explicaciones de por qué no funcionó, ¿sí? O sea, pudimos leer más rápido, pudimos leer más fluidamente. Digo, y una pregunta, más allá de Dasein, que como decía, con el micrófono cerrado, por lo tanto no me escuchaban, literalmente es existencia, digamos, una traducción literal sería. Pero fuera de esa palabra que está en alemán, ¿el resto comprendían en general las palabras? Las palabras sueltas, digo, si separamos las palabras, o sea, Sí, el las problema palabras sueltas sí se comprenden. no eran estrictamente las palabras, No, sino cómo estaban unidas, ¿no? Hay exacto. algo. O sea, la producción y el sentido final era lo que Ok. no se comprende o que no llegamos a entender. Por lo menos en mi caso. Yo quiero decir que tampoco lo entiendo, ¿eh? Si hubiese acá alguien de filosofía, seguramente nos podría ayudar. Todo el resto estamos en la misma, exactamente. Claro, es como que está fuera de lo que nosotros leemos habitualmente, de lo que estamos como acostumbrados a manejar. Y a mí me pasó eso, por lo menos. Es como si me dieran un libro de física cuántica, lo puedo leer después, repetirlo varias veces, pero no voy a entender nada lo que quiere transmitirme, lo que quiere decirme. El ejemplo que diste es un ejemplo que hemos usado en encuentros de este estilo. Puede ser un texto complejo de filosofía, puede ser un texto de física cuántica, ¿no? O sea, desconocemos el tema, desconocemos conceptos centrales, ¿no? No sabemos en el contexto de qué esto está dicho, de dónde viene, a dónde va. Bueno, ahí hay un montón de cosas que van mucho más allá de conocer las palabras, van mucho más allá de poder leer con fluidez, ¿no? De no trabarnos al leerlo. Sin embargo, hay otras cosas necesarias para la comprensión. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, les vuelvo a compartir pantalla. Este es muy divertido y quizás algunos lo conozcan porque es un poco más conocido y no es nuestro, no es de producción nuestra. Es de Casani. Acá tienen que hacerlo individual, ¿sí? Dale, Car. Les vamos a pedir que lean este texto, pueden leerlo en voz baja o en voz alta pero con el micrófono apagado, y luego contesten las preguntas. Pueden anotar si quieren las respuestas o no, pero bueno, fíjense si pueden contestar esas preguntas que están abajo.
avísennos cuando vayan terminando. Marisol hizo un gesto de que terminó. Por acá pronto. Flora también. Manuel también. Bueno, aunque queden las últimas, no importa, ¿no? Haber Se entiende iniciado el la idea, ejercicio, sí. Voy a la siguiente, entonces. A ver, espérame, Dale. antes Sí. de ir. ¿Dónde Pedro Plotro? En el catón. El patón. En el ¿Tiñó al graso? No. No, no lo guiñó. ¿Quiénes estaban pliñando a su hendidor? Parajosia y un parijosi. Parijosi. ¿Estaban grilando atamente o zaparamente? Atamente. ¿Lindrió o no? No. Sí, lindrió. Lindrió. Pero qué gente. Excelente. Impresionante. Qué nivel Ahora de sí, acuerdo, además. Ahora sí. ¿Pudieran Bueno. entonces contestar las preguntas? Sí, Sí. claramente, Sí, las contestaron sí, muy sí. bien. ¿Entendieron el texto? No. No. ¿Por qué piensan que pusimos esto? ¿Qué podemos reflexionar a partir de esta propuesta? Que muchas Para veces que- los estudiantes contestan el texto de forma correcta, pero no entendieron el texto. Muchas veces hacemos preguntas tales que no hace falta entender para poder contestar. Es que es una respuesta muy literal, es buscar en el texto y literalmente te dice lo que estás preguntando, aunque no entiendas, no sé si es un idioma inventado, si es un idioma que desconozco, pero en realidad es como muy fácil hacer la concordancia, digamos, en palabra. Entonces no te hace falta reflexionar, ni hacer una inferencia, ni hacer algo Tal cual, interpretativo. no hace falta Simplemente es como relacionar entre inferencias, decía. claro, es como unir, ¿no? Bien, Y ya o está. sea, localizar, encontrar, Exacto, encontrar en el ¿no? texto y unirlo con la pregunta, porque además la pregunta es tan literal que la palabra ya te dice dónde está la respuesta. Entonces, no hay ningún Nunca hicieron o proceso. nunca vieron preguntas así en textos, Level 1. ¿no? Esta nos pasa a menudo, puede pasar. Y la verdad que los chicos y chicas se vuelven expertos en responder este tipo de preguntas. Adquieren, así, una cancha. O sea, ya saben que además en general el orden es el orden del texto y van buscando lo que está alrededor. Por eso, de hecho, van a ver que está en la bibliografía. Hay un texto que el título es Profe, esto no lo dice, como diciendo, no puede ser, o sea, no puede ser. ¿Y por qué nos contestan eso? No, esto no está, porque los acostumbramos, ¿no? Que lo que te pregunto es porque está y tenés que buscar en las palabras y copiar lo que está un poquito antes y un poquito después. Eso iba a decir, que cuando no encuentran la palabra de la pregunta es porque no está la respuesta. Pero Tal está cual. buenísimo preguntarnos por qué esperan eso, ¿no? ¿Por qué los chicos esperan eso? Es porque aprendieron algo que les estuvimos enseñando. Se acostumbraron, ¿no? Porque es muy habitual que las preguntas tengan que ver solamente con esto. Entonces, aprendieron a responder el tipo de preguntas a los que más los habituamos. Es muy, muy habitual en los libros de texto que aparezcan este tipo de preguntas, ¿no? O después quizás la última, ¿te gustó o qué opinás? ¿No? O sea, salimos de cuestiones absolutamente pegadas al texto, algo que a veces quizás ni siquiera necesito tampoco demasiado el texto para contestar, ¿no? Vamos ahora a ver otra escena. Vamos, bueno, dale, vemos la escena y después. Otra escena completamente distinta, esta la tenés que mostrar vos, Car. Vamos a ver un video, una escena de lectura muy distinta. Ahí voy, mientras voy logrando quizás
mostrar esto, les digo lo siguiente. Lo que van a ver es una niña con un libro, ¿sí? Que se llama Illoqué y el gran pastel coqui. Lo que está abajo es lo que dice el libro, ¿sí? Está subtitulada, digamos. No es exactamente lo que dice la niña, sino que es lo que dice el libro, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta niña y este libro. ¡Oh! ¿Viste, papá? ¡Lo sé del toque cookie! ¡Quiero comer! ¡Mamita, señor! ¡Dale cookie! ¡Quiero comer! ¡Paja, malo! ¡Dale cookie! ¡Quiero comer! ¿Viste el calor? ¡Dale cookie! ¡Quiero comer! Fuera sombría, jale que hay que comer. ¿Qué pasa? Ñam, 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 ñam. Por fin, mi pequeño cookie. Bueno, ¿qué vieron acá? La lectura de imágenes iba haciendo, a lo mejor no leía el texto escrito, pero iba como anticipando la historia. No sé si iba mirando imágenes ella ahí en el libro. Va pasando las páginas, ve las imágenes y dice, lo que dice tiene relación con lo que dice. Sí, se lo contaron tantas veces que Claro. también tiene como una memoria de lo que decía cada página. Y tiene esa repetición al estilo de algunos autores, Susana Olaondo, por ejemplo, que utiliza también la repetición, que es más fácil también para los más pequeños. Hay una... ¿ustedes qué piensan acá? ¿Está leyendo o no está leyendo? ¿Qué sabe de la lectura? A mí me parece que ella estaba interpretando lo que alguna vez le leyeron y se aprendió, porque me llamó mucho la atención el cambio en los tonos de voz. Cuando la hormiguita aparece al final, la voz es chiquitita, y cuando habla, no sé, no me acuerdo qué animal grandote, la voz es más grande, más grave. Entonces ella es la única de las tres, los tres ejemplos que me parece que ella realmente pudo hacer una conexión con el texto y hacer una interpretación, que es lo que nosotros pensamos tiene que pasar cuando se lee, ¿no? Hacer un feedback con el texto. Interpretación te referís a que a la parte performativa, digamos, a Sí, cómo pero tono de también voz. tiene que ver con lo que ella pudo comprender, ¿no? Me parece que se relacionan. La comprensión ¿Ves de lo que ella... comprensión del texto acá? Yo creo que sí, que ella logra ver que la hormiguita al final, no me acuerdo cómo termina, pero que el coqui se logra tener el pastel. Sí, como que reconoce la acción. Exacto, como una lucha hasta que llega al desenlace final, feliz. Sí. Como que reconoce la acción, dónde y qué pasa. Y Yo para mí creo que hay una inferencia de la información también. ¿Cómo? Para mí hay como una conexión con lo emocional también, ¿no? Con eso como decían las compañeras, de que probablemente a esa niña o alguien en su familia se lo leyó muchas veces, o no sé, me lo imaginaba en esas horas como previas al dormir, esta cuestión como más en la conexión como de lo emocional, que hace que lo performático, no me sale bien la palabra, como que fluya en esta cuestión hasta de lo vincular. Y cómo eso se ve a través de un disfrute en esa lectura que ella hace, sí. Como por ¿Y ese el lado, disfrute me parece que... tendrá algo que ver el disfrute con la posibilidad de leer y con la comprensión? Y sí. Sí, sin dudas. Yo creo que sí. Hay algo dentro de la lectura que tiene que ver con el disfrute. Y hay algo de la comprensión que se da, aunque
¿comprenderá todas las palabras en este caso? Yo creo que Probablemente no. quizá lo que comprende es que eso que está leyendo o que le leyeron tiene un significado que de pronto todavía no logra hacer como una interpretación, digamos, de ese significado, pero sí que en los tonos de voz, en la forma en que se lo Ahora, narran. en sus tonos de voz, ¿no vemos como, porque empieza, retomo un poco, porque por ahí, como no conocen todo el libro, no lo leyeron tantas veces, quiero decir, vieron los pelos parados de la niña y los míos, quizás los identifiquen, es mi hija, hace muchos, muchos años, era muy pequeña y efectivamente habíamos leído muchas veces este libro. Pero en estos tonos de voz y en esta entonación, ¿no reconocen algo de, digo, para poder entonar así, no hay que estar entendiendo esto de que el pastel coqui gigante, que después es enorme, después es grande, después es el pastel coqui, después es el pequeño coqui, por fin mi pequeño coqui, ¿no? ¿Qué fue pasando en el camino con ese coqui, con ese pastel coqui gigante? Se lo fueron comiendo los animales, ¿sí? Ahora, esto en el tono de voz, ¿no se nota una comprensión de ese proceso? ¿No? Lo que decía Victoria de cuando le dice fuera hormigas, ¿no? Los animales son cada vez más chiquitos los que están comiendo el coqui, y va bajando el tono de voz porque reconoce esa, cómo va decreciendo el objeto, ¿no? Hay un montón de cuestiones de la comprensión que están circulando. Y ahora, quiero decir esto, el libro se llama El gran pastel y yo qué, y el gran pastel coqui, o el pastel coqui gigante. Eh, ¿Alguien sabe qué es un pastel coqui? Yo en ese momento tampoco lo sabía. La verdad es que lo averigüé hace un par de años, porque en algún momento me dio como curiosidad, pero nunca me dio curiosidad y a ella tampoco. Y nunca nos hizo falta saber qué era. Y eso que era el elemento central de la historia, ¿no? Pero nos bastaba saber que, digo, uno se daba cuenta por el contexto que será. Bueno, esto, algo para comer, claro. El nombre de una torta. Claro, como el nombre de una torta. Nunca nos importó mucho qué era. Después Carla, averiguamos a mí me da la sensación, por esto de inicial, que en las imágenes, cuando, esto que yo decía de los sodos, cuando la imagen refleja tal cual lo contado, ayuda mucho a la comprensión. Es decir, un niño inicial, después que lo escuchó varias veces o se los narrás en la literatura, ellos pueden reproducirlo, pero la imagen ayuda un montón para comprender todo lo que se va narrando. Entonces creo que en eso efectivamente, también. la imagen es una apoyatura muy importante para los niños y niñas que recién digamos, están empezando a leer. A veces la imagen refuerza lo que está dicho en libros un poquitito más complejos. A veces no es exactamente lo mismo, no refleja lo mismo, sino que aporta nueva información y eso también ayuda a entender. A veces hasta contradice la información y eso hace que sea gracioso. Vamos a hablar un poquito más adelante de estos distintos vínculos posibles entre la imagen y el texto, pero sin duda la imagen es un elemento súper, súper importante, sobre todo en los libros para los más chicos, aunque no solo, cada vez hay más libros ilustrados para más grandes. Bueno, acá tuvimos distintas escenas y distintas cuestiones vinculadas a la lectura y que tenían todas que ver con lo que queríamos reflexionar con ustedes en relación a qué es leer entonces. Retomamos un poco lo que ustedes habían dicho y les presentamos algunos apuntes para pensar entonces, recuperando algunas pistas de lo que vimos, qué es leer. Y lo primero que tenemos que decir es que leer supone un proceso de construcción de sentido, ¿no? Esto que ustedes aparecía construcción de sentido y lo que aparecía más grande de todo lo que habían puesto ustedes, o sea que muchos lo pensaron, es comprender, ¿no? Si no hay significado, si no hay comprensión, no hay lectura. En Plot Raw, ¿hay lectura? ¿Pudieron, digo, desde este punto de vista, si leer es comprender, Plot Raw, ¿lo leyeron? ¿Hubo lectura y no hubo lectura? A mí me pasa, yo siempre cuento la misma anécdota. Mi hermano vivía en Finlandia.
hace muchos años fui a visitarlo y yo leía, paseaba con la familia de su esposa por la calle y leía los carteles. Martin Laxo, Pulo. Iba al supermercado y leía Quito, Moy. ¡Ay, hablas Sony, lees re bien! No hablo una palabra, no tengo idea de lo que estoy diciendo. Se oraliza igual que el castellano, pero no sé qué, yo no estoy leyendo. Estoy haciendo los sonidos que están ahí, que no es lo mismo que leer. ¿Sí? Bueno, entonces, leer supone un proceso de construcción de sentido. En este proceso de construcción de sentido se coordinan los datos que nos da el texto, ¿no? Y que nosotros a los cuales accedemos a través del conocimiento del sistema de escritura y del lenguaje escrito, con los datos del texto, ¿no? Del contexto, perdón. Cuando leíamos lo de Heidegger decíamos, yo entiendo las palabras, la mayor parte de las palabras, prácticamente todas, sin embargo me está faltando contexto, me está faltando conocimiento sobre el tema para poder comprenderlo, ¿no? Ahí está fallando la lectura. El lector tiene un rol activo de transacción con el texto, es decir, no hay se trata de un proceso como de exégesis, de poder sacar algo que está en el texto, sino que el lector pone también de lo suyo en el texto y construye sentidos y construye interpretaciones. Y cuando leemos los textos y uno se pone a charlar con alguien, uy, leíste la última novela, no sé, o leíste La vegetariana que ganó, de Han Kang, que ganó el Nobel, y se pone a charlar sobre La vegetariana, probablemente, lo más probable, casi diría seguro, va a encontrar que tienen diferentes interpretaciones, que tienen diferentes lecturas, y probablemente tenga que ver con muchos factores, con las lecturas previas de cada uno, cada una, con las vivencias de cada uno, cada una. Incluso uno mismo vuelve a leer un texto años después o en otro contexto y lo lee de otra manera. No sé si les ha pasado, yo me puedo imaginar que sí, pero lo pregunto por las dudas. Entonces, ahí estamos viendo que no es algo tan inamovible, una escena tan fija como la que pareciera a primera vista. Y finalmente, comentar que el lector entonces pone en juego una serie de estrategias. Recién decían, usaron anticipación, ¿no? Algo de esto de, bueno, si yo tengo contexto, no como en el de Heidegger, que bueno, ¿qué pasaba? Como no tenía contexto, no sabía de dónde salía, no conozco el tema y tal, no puedo anticipar nada, como que no puedo esperar nada, ¿sí? Yo necesito ciertas cuestiones para poder anticipar. ¿Solo voy a estar anticipando? No, por supuesto. Después voy verificando con el texto, ¿no? Uno, cuando lee, en general, incluso en el proceso mismo de lectura, no lee todas las letras. Sería algo absolutamente antieconómico, tardaríamos siglos en leer si leyéramos todas las letras, ¿cierto? En realidad, va pasando la vista y va registrando algunos índices, generalmente primera y última letra y algunas del medio, ¿no? Y esto tiene que ver con esas estrategias, pero uno ya está pensando que más o menos va a decir esto. Y lo único que hacemos es ir confirmando. ¿Y cómo lo confirmamos? Bueno, con otras estrategias que vamos desarrollando que tienen que ver con, por ejemplo, la autocorrección o la verificación de lo que vamos leyendo. ¿Vieron cuando vamos leyendo y de golpe decimos, ah, no, esto no tuvo sentido? Y vuelve para atrás, ¿no? Como algo leí mal porque, o me comí un no porque está diciendo lo contrario de lo que yo estoy esperando. Ay, no me cierra. Bueno, porque estamos todo el tiempo anticipando y verificando y corrigiéndonos, yendo para atrás si algo falló en ese proceso. Bueno, esto como para tener un primer panorama en relación a qué es leer. Fla, ¿querés agregar algo? Ahí va a pasar a la siguiente, espérame. Dale, que no sé por qué no me deja cuando estoy haciendo... Ahí va. Esperen. Es en esta cita. Ahí está. Bueno, les traemos una cita de Kenneth Goodman, es un clásico, pero que me parece que refleja algo de esto que queremos empezar a traer, ¿no? Lo que los lectores o los oyentes comprenden depende tanto de lo que ellos mismos aportan a la transacción, se refiere, digo, a la transacción entre el texto, el autor y el lector, como lo que el autor aportó a su texto.
el significado está en el lector y en el escritor, no en el texto. El escritor construye un texto con un significado posible, que será utilizado luego por los lectores para construir sus propios significados. La efectividad de la lectura consiste en extraer el sentido de lo impreso, no en identificar correctamente las palabras. Acá entonces tiene que ver con el significado, con el sentido, con eso que construimos a partir de una transacción, ¿no? De una acción que no va en una sola dirección, no es sacar algo del texto, sino que el lector aporta algo y el texto tiene algo que está sobre lo cual vamos construyendo sentido. Quiero saber, porque les veo solo 3 caras, así que quiero saber si algo de esto les resuena, si les hace sentido y si tienen alguna duda hasta acá. Porque después nos vamos a meter ya en, bueno, ¿y en el aula qué con todo esto? Pero así más en términos teóricos, ¿cómo les va sonando? Una discrepancia, sí, lo que quieran comentar, preguntar. Están muy serios, voy pasando y no termino de saber qué están pensando. Bueno, las dejo en paz, pero me gustaría saber. No, esto de la comprensión es cierto, sí, desde el momento en que pensamos qué texto llevamos al aula, qué tan cerca están de lo que comprenden nuestros alumnos, las posibilidades, las herramientas que tienen, las estrategias lectoras, como que uno piensa en varias cosas antes de proponer una actividad que a veces, bueno, terminás diciendo igual, bueno, ¿para qué la traje? O después decís, no, fue un éxito, pero sí, uno analiza todo esto que estamos hablando, de las inferencias que pueden realizar, del contexto previo, de todo esto. Ahora, lo interesante que me parece de lo que vos traes es justamente esto, ¿no? ¿Qué inferencias pueden realizar? ¿Qué conocen? ¿Qué estrategias tienen? Bueno, en realidad, justamente se trata de enseñar a hacer inferencias, de enseñar estrategias, ¿no? Ese va a ser nuestro contenido. Eso es lo que vamos a buscar. Fla, ¿querés pasar a...? Sí, un poco a empezar a pensar, y esto, quede esto en el aula, ¿no? Esperen, porque ahí está. Es un ejemplo de situación de aula completamente distinto, por ejemplo, al de Plot-Raw, que tanto nos sonaba, que a veces sin querer tenemos naturalizado, ¿no? Las preguntas sobre un texto que uno puede contestar sin realmente haber comprendido ese texto ni haber realizado ningún tipo de transacción en la construcción de sentido. Pero acá hay otra situación. Dice, el docente lee a sus alumnos un nuevo cuento del autor con el que están trabajando. Al finalizar la lectura, pide a los niños que compartan los efectos que el texto les produjo. Luego plantea una pregunta frente a la cual surgen diferentes interpretaciones. Abre entonces el debate y solicita que cada uno señale en qué elementos del texto se fundamenta su propia interpretación. En función del intercambio realizado, algunos niños modifican su respuesta inicial. Como segunda pregunta, les pide que señalen qué parecidos se encuentran entre este cuento y los otros del autor ya trabajados. Para finalizar, solicita que cada uno elija cuál de los cuentos leídos hasta ahora recomendaría a otros compañeros que no conocen al autor y por qué. Vamos a ver, digamos, cuál es el caminito que se sigue, ¿no? En esta escena de aula. Lo primero que está planteando la escena es la importancia de plantear textos en el marco de itinerarios, de recorridos lectores. En el encuentro pasado, ¿no? María les mostraba un conjunto de maneras muy diversas de armar itinerarios, por autor, por personaje prototípico, por personaje literario, por tema, por género, por subgénero. Bueno, esta posibilidad de no leer cosas sueltas, sino de leer en el marco uniterario, nos va permitiendo algo de lo que recién Carla decía, las anticipaciones. Yo ya me acerco, estoy leyendo policiales, bueno, yo ya me acerco a este nuevo policial como un lector que está buscando algo más, que ya tiene más herramientas para comprender, ya está esperando que aparezca algún detective, que vayan apareciendo pistas, que aparezca algún enigma a resolver. Y si resulta que el texto, no sé, es de humor o es paródico, me sorprenderá porque pasa lo contrario de lo que estoy esperando.
pero esta conexión de un texto con el otro permite mucha anticipación, da mucho contexto. Estoy leyendo cuentos con lobos, estoy esperando que el lobo se comporte de una determinada manera si ya leí Los 3 chanchitos y los 7 cabritos. Y en todo caso voy a volver a confirmar en este cuento con lobo que los lobos de los cuentos son así, o me voy a sorprender porque resulta que a este lobo le sale todo mal, ¿no? Para dar ejemplos bien diversos. Después se ve en la escena cómo abre un espacio de intercambio. Cuando se trata de textos literarios solemos hablar de conversación literaria. Hablemos de lo que leímos. No es el cuestionario Plot-Ro, no es qué pasó primero, qué pasó después y cómo terminó. Es hablemos de lo que leímos, y este hablemos de lo que leímos implica preguntas abiertas que no vayan solamente a lo que está dicho de manera explícita. Igual este tema lo vamos a retrabajar particularmente en otro encuentro con Carla. Cómo se arma un intercambio entre lectores y cómo se piensan preguntas. Si yo hago preguntas abiertas, justamente van a aparecer variedad de interpretaciones, pero no es lo que a mí me parece porque se me ocurrió. No es que porque yo construyo significado me olvido de lo que dice el texto, ¿no? O sea, justamente Carla hablaba de la transacción, no es lo que yo quiero que el texto diga y no me importa lo que en realidad dice, es qué pistas encuentro en el texto, qué elementos me brinda el texto que a mí me hicieron pensar esto. Entonces, siempre las preguntas necesitan esa argumentación, eso hay que enseñarlo sosteniendo mucho estas escenas. Por eso está buenísimo que acá estemos reunidos de inicial a secundaria, ¿no? Porque son cosas que hay que sostener todo el tiempo en toda la escolaridad. Cuando hablamos de lo que leímos, tenemos que también poder decir, fue en este momento que a mí me hizo pensar tal cosa, o fue cuando dijo esto, o mira, en esta imagen se nota que. Y por otro lado, como decíamos, en la escena se veía la relación entre los textos. Bueno, ¿cómo se nota que este es un texto de este autor? O este lobo se comporta como los que venían pensando. ¿Ustedes estaban esperando esto porque era un lobo del estilo de los que ya conocíamos? ¿O es un policial clásico o no? Porque, bueno, eso va a su vez construyendo una mirada crítica, nos va convirtiendo en lectores con muchas herramientas para disfrutar de los textos. Cuanto mejor lector es uno, más disfruta de los textos. Y también para tener una mirada que va formando el propio gusto lector y va haciendo sus propias selecciones, ¿no? Entonces acá hay como un caminito a pensar que nos aleja completamente de Plot-Ro y de esa escena escolar tan habitual y yo diría tan temida porque no genera buenos lectores. Otra imagen ahora que sigue poniendo luz un poco en la organización del aula, ¿no? Que tiene que ver con cómo uno también arma las escenas de lectura. Entonces, por un lado uno define qué se lee. Y en el que se lee, como decíamos, uno lee diferentes géneros literarios, pero también periodísticos, pero también informativos, y en distintos soportes, en libros, actualmente sobre todo en libros y en medios digitales, ¿no? También uno puede, por supuesto, leer folletos, leer diarios, ¿no? O sea, hay toda una variedad de lo que se lee, pero que, como decíamos la vez pasada, no se trata de un zapping, de andar saltando todos los días de una cosa a la otra, sino de pensar a lo largo del año una cierta diversidad, pero me instalo en esa diversidad en un itinerario, ¿no? Y después, bueno, tendremos que ir justamente a lo largo de un nivel, a lo largo de un ciclo, ir garantizando que esa variedad se vaya ampliando y complejizando. Y esto de que se lee está estrechamente relacionado con el para qué se lee, ¿no? Si tiene que ver con conocer otros mundos posibles, con divertirse, con todo lo que implica el mundo de lo literario, y hoy vamos a seguir hablando de eso. Si en cambio es una lectura para informarse, para conocer más sobre un tema y tiene que ver con el ámbito del estudio, ¿no? La lectura y la escritura en contextos de estudio, como hablábamos también en el encuentro pasado, y también hay una serie de textos que tienen que ver con la participación ciudadana. Cuando yo leo un texto que me concientiza en relación con una determinada campaña o cuando leo la prensa escrita, tiene que ver con esa participación en comunidad. Pero bueno, hay otras variables también. Ahí le paso la palabra a Carla. Por otro lado, también tenemos que pensar en cómo se lee, ¿no? Y recién hablábamos de esto de cómo los chicos a veces buscan la palabra y si no encuentran la palabra, ya no está la información.
¿no? Que es algo que pasa frecuentemente. Ahora, quiero decir esto, como estrategia de lectura, es muy buena. Si uno tiene que buscar dónde está algo, ¿no es buena buscar dónde está la palabra que está buscando? Por ahí lo que falla es el segundo paso. Si no encontramos la palabra, pues tenemos que hacer una segunda leída a ver cuándo hablaba del tema. Sin embargo, hay distintas formas de leer. Uno a veces está buscando algo concreto y a veces busca incluso, sabe, no sé, un nombre y entonces busca la mayúscula. ¿No les pasa eso de hacer una lectura así tipo barrido porque está buscando una información específica que necesita? Si necesitas, no sé, en una invitación a un cumpleaños, pusieron mucho texto y vos necesitas saber dónde es. A mí me pasa que voy generalmente a otros lugares porque soy muy distraída. Bueno, nada, buscas directamente la dirección, ni lees, capaz que por no leer no sabe, le pifias en el horario o en el día. Pero digo, uno no lee todo de la misma manera. Hay lecturas exploratorias, hay lecturas profundas, hay lecturas de texto completo o hay lecturas de partecita. Hay lecturas en voz alta y hay lecturas para adentro. Y acá sí me detengo un segundito para pensar en relación a qué es lo que proponemos, porque muchas veces nos pasa que les pedimos a los chicos para desarrollar la lectura o con la intención muy noble de que lean cada vez mejor, les pedimos que lean a primera vista en voz alta. La lectura a primera vista en voz alta es muy compleja, es muy, muy difícil. Y quiero decir, pocos leemos y en pocas ocasiones leemos realmente a primera vista y en voz alta. Es algo muy complejo y que tampoco es muy necesario. La verdad es que la mejor manera de comprender es leer para adentro. Y en todo caso, después, en una segunda lectura, poder oralizarlo. Y ahí uno puede hasta practicar, bueno, esto, qué entonación le va a poner, pues el coqui se va achicando, entonces voy bajando la voz. Bueno, muy lindo, pero primero tengo que entender el texto y para entenderlo, muchas veces la lectura es preferible que sea una lectura silenciosa. La lectura en voz alta entonces puede aparecer como una lectura posterior, una lectura donde vale la pena, bueno, compartir algún fragmento, pero que nos demos la oportunidad, les demos la oportunidad a los chicos, a las chicas de poder leer, asegurar la comprensión y a partir de ahí poder entonar de manera adecuada. Porque para poder entonar de manera adecuada hay que entender lo que uno está leyendo. Para poder poner la voz más chiquita, más bajita. Me encanta esto, perdón. A mis alumnos les digo, primero nos amigamos con el texto. Me encanta. Tal cual. Primero nos amigamos con el texto. Después vamos hacia la lectura en voz alta. Así que veo que vamos bien, vamos por ahí. Bueno, seguimos. También tenemos que hay distintos roles de los lectores en el aula, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo en voz alta para los niños y las niñas, situación que se da en todos los niveles, o que es esperable, o que sería bueno que se diera en todos los niveles. Hay una actividad lectora de los niños y de las niñas, de las personas que están escuchando, que es propiamente lectura, ¿sí? Solamente que es lectura a través de la voz de otro. Digo, siempre doy el ejemplo tanto con la lectura como con la escritura, por decir un ejemplo muy extremo. Cuando Borges se queda ciego y le leen libros, ¿no está leyendo él? Cuando Borges se queda ciego para adelantar escritura y dicta los textos, ¿no está escribiendo él? Tiro para que lo pensemos, ¿sí? Entonces, hay lecturas que son por sí mismos, hay lecturas que son en pequeños grupos, hay lecturas que son a través del maestro o la maestra, del docente, ¿sí? Y que es quien está prestando la voz al texto, pero quienes están construyendo sentido son los chicos y las chicas, y están interactuando, están transaccionando con ese texto, por más que no esté posada la vista sobre las letras. Finalmente, tenemos dónde se lee. No es lo mismo leer en el aula, leer en la biblioteca, leer en casa, leer en un espacio comunitario.
va a tener sus propias características y va a determinar, y seguramente también va a estar vinculado con el propósito. Estas no son todas cosas sueltas, sino que son cosas que están muy vinculadas, ¿no? Va a determinar para qué se lee, determinar cómo se lee. Todas estas cuestiones están entrelazadas y van a determinar mucho a la lectura. Bien. Y ahora nos vamos a meter en una lectura en particular que tiene un propósito en particular, que es el de un ámbito en particular, que es la lectura literaria. Lo que vamos, digamos, a trabajar justamente es un adelanto de lo que se profundiza en el módulo 3, ¿no? que se dedica exclusivamente a la lectura de literatura. Nosotros decíamos la vez pasada y lo retomábamos hoy, que nosotros podemos plantear actividades habituales, podemos plantear secuencias, podemos plantear proyectos en el ámbito de la literatura, en el ámbito del estudio, en el ámbito de la participación comunitaria. Pero que tiene una relevancia particular todo lo que hagamos en torno a la lectura en nuestra área, porque es la única área que se ocupa de la literatura. También se estudia en otras áreas, también se trabaja para la participación ciudadana en otras áreas, pero solo se trabaja en torno a la literatura en nuestra área. Así que vamos a empezar a dedicarle, en este primer encuentro en el que estamos profundizando el concepto de lectura, un espacio también privilegiado a la literatura en la escuela, ¿sí? Bueno, y le paso de nuevo la palabra a Carla para hablar un poco, empezar a responder esto de por qué leer literatura. Si quieres, sacame el... Sí, el power, sí. El power, después igual lo tienen así ahí. Se pueden ver más las caras. Así se pueden ver más las caras. Sí, ahí voy. Espera. Quiero decir que si quieren interrumpir, yo me hice mis notas porque yo necesito escribirme, voy a decir, porque me ayuda a pensarlas. Pero si quieren interrumpir y dialogar, están súper invitados e invitadas, ¿sí? Así que directamente abran el micrófono e intervengan. Lo seguimos viendo. Ya está. Ahí va. Bueno, entonces, la primera cuestión, si estamos planteando la lectura literaria, yo les voy a hacer una pregunta, aunque sea por sí o por no, para ver las caras. Ahí que les puedo ver las caras. ¿Leen literatura en la escuela? ¿Leen mucha literatura en la escuela? Me encanta. Ya no sé. Algunas dicen que más o menos. Algunas más o menos, pero la mayoría les puso un rotundo sí. Bueno, vamos a entrar. Entonces, nosotros insistimos mucho en la lectura literaria, así que bueno, volvamos a la fuente, volvamos a pensar por qué. ¿Por qué leemos literatura? Los de secundaria me van a decir, y quizás, y quizás a quienes no leen tanta literatura, a veces uno puede pensar, ¿no? Falta de disponibilidad de recursos, de lo que sea, pero está bueno este espacio también y este momento para pensar por qué hay que ingeniárselas, porque es un imprescindible. O sea, por qué tiene que ser algo que tenemos que darle mucho espacio dentro de nuestra área. Bueno, lo primero que pensé cuando estaba pensando en cómo abordar esta parte de la clase es en que todas las culturas siempre tuvieron literatura, ¿no? Y entonces hay algo ahí de cuál es la importancia de algo que se dio siempre en la historia en todos los lugares. Y aparte me parece esta necesidad de contar historias tanto para entretenerse como para mantener, para preservar, para conservar un acervo cultural, ¿no? De esta manera se conecta la experiencia de una manera intergeneracional. Así vamos comunicándonos con las otras generaciones. Lo cual me lleva a una frase de Umberto Eco muy, muy bella, que es que los libros prolongan la vida. ¿Y en qué sentido dice Umberto Eco que los libros prolongan la vida? Se refiere a que una persona en su vida tiene una experiencia muy limitada, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy limitada. Son pocos los años que vivimos en una época, en un lugar. Quizás algunos pueden viajar un poco más, un poco menos, pero realmente es muy poco lo que vivimos. Sin embargo, a través de la literatura vivimos muchas vidas, vivimos múltiples vidas. A través de la experiencia literaria podemos viajar al pasado, pero también podemos viajar a lugares remotos, por ejemplo. Y entonces la literatura amplía la experiencia en el tiempo y en el espacio, en principio.
principio, pero no solo en el tiempo y en el espacio, porque además la imaginación genera toda una nueva dimensión, en la que entonces vamos a poder viajar hacia mundos inexistentes, quizás imposibles, quizás posibles, pero no presentes. Y después vamos a volver un poco sobre este punto. Pero entonces podemos conocer lo diferente, lo remoto, lo desconocido, pero a través de esto, a través de este viaje hacia lo remoto, hacia lo desconocido, también podemos volver hacia nosotros mismos. Esto nos puede permitir comprender lo propio. Encontrar lo universal en lo lejano nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y pienso, ¿no?, en la literatura, en los clásicos. ¿Por qué un clásico es un clásico, no? ¿Por qué trasciende? Bueno, porque hay algo de eso tan lejano que en realidad habla de algo profundamente humano y que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. En palabras de otro autor que me gusta mucho, que es Daniel Pennac, la lectura consiste en abstraerse del mundo para encontrarle sentido. Entonces se trata de dar sentido a la experiencia, de entender pasado, presente y futuro. Y esto es especialmente cierto en relación a los niños y a las niñas. A través de la literatura, los niños y las niñas pueden descubrir que existen palabras para describir el exterior, para nombrar lo que ocurre en su interior y para hablar del lenguaje mismo. Esto lo desarrolla mucho Teresa Colomer. Les sugiero fuertemente ver sus conferencias porque es muy interesante cómo lo despliega. El mundo a través de la literatura se vuelve más comprensible porque se organiza en un esquema donde no se presenta todo simultáneamente, sino consecutivamente, con relaciones causales y una conclusión, a diferencia de la vida real, ¿no?, donde todo es simultáneo y un poco caótico, y realmente no hay una causalidad tan clara. Esto explica, hace el mundo comprensible, asimilable, inteligible, y si lo hace más inteligible para nosotros, entonces nos hace más inteligentes. La distancia que propone la literatura, por otra parte, muestra conductas y emociones que pueden ser contempladas y meditadas con calma, porque no nos están pasando a nosotros. Entonces podemos ver ahí cómo ese personaje hizo algo tremendo y poder analizarlo con cierta distancia. Bueno, porque no estamos así involucrados. Y esto ayuda mucho a comprender, a desarrollar esa posibilidad de comprender. Implica también apreciar diferentes puntos de vista, lo que favorece la descentración de uno mismo. Ser varios personajes requiere la literatura, de ser varios personajes a la vez para poder comprender la historia. Tenemos que estar en todos esos personajes a la vez. Por otra parte, permite el desarrollo de la empatía. Muchas lecturas apelan principalmente a la identificación. Es algo bastante frecuente y que está en la literatura. Sin embargo, más que la identificación, me interesa hacer foco en este corrimiento, en la empatía, en cuando estamos pensando no en un personaje en el que yo me identifico, que se parece a mí, sino que es absolutamente distinto y que yo pienso cómo actuaría ese personaje, no cómo actuaría yo en su lugar, porque no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Pero yo puedo ponerme en el lugar de ese personaje, en el contexto de ese personaje, en la mente de ese personaje y pensar qué es lo próximo que va a hacer, cómo va a reaccionar, ¿sí? Estoy cambiando el concepto de identificación por el de ponerme en la cabeza de otro completamente distinto, y es una operación súper compleja. Ayuda a entender que tanto la conducta humana como el lenguaje son sistemas que están gobernados por reglas, ¿no? Y tal como el juego, la literatura crea una tercera área entre el interior y el exterior donde se puede experimentar. Y por otra parte, ayuda a conocer esas reglas, ¿no?, esas convenciones. Hay fronteras que delimitan espacios. Para los más chicos, incluso son el inicio y el cierre. Por ejemplo, el había una vez y el colorín colorado tiene sus fronteras del texto literario. Pero en todo texto, en la literatura, hay reglas, hay normas, y esas normas las van aprendiendo a través de la lectura. Pero a la vez permite ver que esas reglas
pueden transgredir, ¿no? Y entonces leemos literatura que transgrede esas normas y cómo las provoca y las desestabiliza y estira esos límites. Y el lector también tiene esa libertad, la libertad de transgredir, de leer el final primero si quiere, de saltear descripciones si quiere saber ya qué pasa y volver después si le hace falta o no, de releer, de quedarse, de saborear. Y volviendo a la dimensión de la imaginación que había comentado antes y sobre la que quería volver, la literatura permite exagerar rasgos o capacidades, ¿no? Y entonces, de golpe, la fuerza extraordinaria de un ogro o de un superhéroe, la capacidad de volar con una máquina o sin ella, de trasladarse a velocidades increíbles, la imaginación expande las fronteras de lo posible y solo se puede inventar lo que se ha imaginado, con lo cual, bueno, cuán importante es poder imaginarlo para que después lo podamos crear, ¿no? ¿Cuánto impacto han tenido obras literarias en lo que pasó después en la historia? ¿Qué impacto tienen? ¿Qué pasó con las obras de Julio Verne? ¿Qué pasó con, no sé, pienso en la Eva futura de Lila Adam, ¿no? Donde aparece una primera mujer robot. Bueno, cuestiones que después aparecen mucho en nuestras vidas. Las distopías en la ciencia ficción, cómo podemos aprender de estas escrituras que fueron pensando esos futuros que después se fueron dando, quizás en algunos rasgos, no en otros, no siempre, no exactamente así, pero nos ayudan a pensarlo, ¿no? Por otra parte, a través de la lectura literaria se desarrollan diferentes capacidades y habilidades, y estas son re concretas, ¿sí? Imaginar todo lo que sucedió solo con palabras, lejos de la situación contextual, es una operación intelectual sumamente compleja y que difícilmente se logre de otra manera. Desarrolla la memoria, la anticipación, la formulación de alternativas, la concentración, la idea de transformación de la realidad a través del lenguaje. Todo esto está implícito en la literatura. Entrena además maneras de ver el mundo, de pensar, de gozar sobre la posesión de la palabra. Desarrolla, como dijimos también, la empatía. Vuelvo también un momento al principio de lo que les decía en relación al acervo cultural, ¿no? Se trata de un conocimiento cultural compartido, como tantos otros, porque en la escuela aprendemos historia, aprendemos geografía, biología, astronomía, son contenidos que por ahí no vamos a aplicar necesariamente, no van a tener una finalidad práctica y sin embargo, bueno, es importante saber, porque cuando en el hemisferio sur la luna tiene forma de C, la parte iluminada está en cuarto creciente. Y no sé si tendrá un fin práctico o no, pero es parte del acervo cultural. Bueno, la literatura también es parte de nuestro acervo cultural, o el arte es parte de nuestro acervo cultural. Y finalmente, pero no menos importante, el placer estético que produce la literatura. No leer simplemente por el placer que produce. Así como apreciar una pintura, una escultura, una película, una canción, son experiencias trascendentales estéticamente, leer literatura también lo es. Ahora es un placer que además tiene unas características particulares, porque es un placer que no es necesariamente alegre, ¿no? No es un placer fácil, no es un placer inmediato. Es un placer que va bastante a contramano con esta época. Es un placer que, en realidad, es un placer que hay que aprenderlo un poquito. Saber más de literatura nos ayuda a sentir placer. Acá hay una vuelta en relación a algo que en un momento formó parte del discurso en las escuelas, que fue, ¿no?, esto de leer por placer, que es muy interesante, digo, porque está buenísimo sentir placer al leer, pero no se da necesariamente solo, porque a leer se aprende, y se aprende teniendo desafíos, leyendo cosas que son un poco más complejas y teniendo herramientas para analizarlas y para avanzar. Es un placer que es un poco más arduo, es un poco más difícil llegar a él, es un placer que se construye y que tiene un camino un poco más pedregoso, un poco más empedrado que otros placeres más inmediatos que hoy podemos disfrutar. Pero es un placer del que sostenemos que realmente vale la pena. Así que bueno, esas son mis razones para leer literatura. Si alguien tiene otras, las puede aportar, y si no le gusta alguna, las puede discutir también. Están invitados, invitadas ahora a intercambiar un cachito. ¿Qué piensan?
Quiero hacer un comentario con relación a lo que estabas mencionando, que en aula justamente en secundaria trabajamos mucho lo que es el plan lector y en Paraguay actualmente también hay un programa nacional que es de lectura, escritura y oralidad y se da en todas las lenguas, como nosotros tenemos también el guaraní, ¿verdad? Entonces, los chicos tienen que leer, escribir y también poder verbalizar eso que están produciendo, lo que producen. Y, o sea, tenés que aplicar sí o sí, ¿no? Si querés o no, en aula tenés que tener tu plan y te controla el ministerio si estás aplicando y tenés que ir evidenciando también ese proceso en aula. Entonces, yo leía a los chicos siempre, no todos quieren leer, no todos tienen el hábito, no todos tienen el gusto. Entonces yo les suelo decir primero a los chicos, vamos a leer primero por obligación, porque lastimosamente no se discute, tenemos que hacer la lectura, pero después vamos a leer ya por gusto. Entonces de repente algunas veces proponemos el primer libro y les suelo decir a los chicos, si terminamos, trabajamos bien este material, vamos avanzando, después ya les va gustando de repente también. Les digo, de por ahí después ustedes, de acuerdo a cómo van avanzando, ustedes mismos pueden proponer otra lectura. Si yo veo que este libro no me convence, entonces después de que terminemos vos podés traer la propuesta, yo analizo contigo si es apropiada, conveniente o no, y podemos proponer, ¿verdad? Entonces algunas veces ocurre que en la segunda etapa los chicos ya van eligiendo sus libros y vamos viendo si es que es realmente algo que podemos trabajar o no en aula. Y es como que ahí recién los chicos ya aprenden a disfrutar de la lectura porque ellos dicen, yo mismo escogí, entonces ellos mismos de repente pasan por ese proceso de ir a la biblioteca, buscar el libro que les gusta o ir a la librería y buscar el título que a ellos les convenza. Y esa era un poquito la experiencia. Está buenísimo lo que contás, porque vos traes, bueno, pero primero hay como una resistencia, bueno, hay como una obligación, hay un momento en que primero hay que leer. Y esto puede ser un poco duro, pero ¿cómo hacemos para elegir si todavía no tenemos herramientas para elegir? Entonces, primero tenemos que construir eso. Y para construir eso hay que transitar la lectura y hay que poder avanzar en esas herramientas. Y está buenísimo que vayan construyendo sus propios criterios para ir seleccionando sus textos y en la medida en que los puedan socializar en el aula, tanto mejor, porque además van a estar mucho más apropiados de esos textos. Pero hay algo arduo en el... Digo, no sé, ¿a alguien le resultó re simpático leer por primera vez el Mío Cid o el Quijote? Primera vez no lo disfruté mucho. Sin embargo, después, no sé, me enamoré con el tiempo, pero con lecturas múltiples, profundas, con otros textos que leí alrededor, con el conocimiento de la historia, como que con todo un bagaje, construyendo todo eso, recién pude disfrutarlo. Y ese placer, eso, hubo que construirlo con esfuerzo, pero llega también. Puede no llegar también, puede no llegar, no siempre tiene por qué llegar, pero puede llegar. Un comentario más nomás para ir cerrando mi idea. También algo que he notado a lo largo de los años es que la propuesta también que llevas al aula para los chicos, se nota mucho si al profe le gusta el libro que está presentando y el libro que está leyendo. Porque si no, si los chicos ven que al profe luego no le convence, entonces ahí ya es un fracaso, ¿verdad? Entonces eso también, ¿verdad? Yo normalmente trato de escoger libros que realmente me gustan y si no, voy haciendo la siguiente lectura y veo por qué realmente este libro no me gusta o qué es lo que yo estoy buscando. Y algunas veces pienso, ¿será que yo quiero imponerle solamente mis gustos a los chicos? ¿Verdad? Entonces por eso esa segunda propuesta de que ellos escojan algo también me suele ayudar porque entonces yo sé que no solamente le estoy dando lo que a mí me gusta todo el tiempo. Está buenísimo, nada, súper interesante. Ponen por ahí, el Quijote lo aprendí a querer también. Después que la vi en teatro a la hora y hasta lloré, y el libro no lo podía terminar. Tal cual, bueno, digo, nos puede pasar. Hay algo de esto que no es un placer fácil necesariamente, no es una entrada tan sencilla. Me parece que también los comentarios ahora abren a que nos metamos en el siguiente tema que tiene que ver con los criterios de elección, ¿no? Y acá les queremos contar que nosotras retomamos las recomendaciones que ustedes hicieron en el foro de presentación.
recuerdan que cuando abrimos, antes de incluso del primer encuentro, les pedimos que se presentaran, incluyendo en la medida de lo posible la recomendación de un texto, que no dijimos si tenía que ser para adultos, para chicos, para jóvenes, lo dejamos abierto. Y ahí hicimos un análisis para retomarlo en este encuentro, y queremos justamente tomar ese análisis para primero como empezar a plantear desde dónde vamos a encarar el tema de la elección de los libros literarios. Y acá cuando hacíamos como todo un barrido y un análisis de las recomendaciones de ustedes, las dividimos en dos grandes categorías. Una primera categoría, analizando los motivos, ¿no? ¿Por qué ustedes recomendaban ese libro? Y hay un primer grupo de recomendaciones que hablan de el uso del libro para. Entonces, por ejemplo, te da unas herramientas buenísimas para la gestión institucional. O este libro me parece que está bárbaro para hablar de tal tema, ¿sí? Y después hay otro conjunto de recomendaciones que hablan del libro en sí y que, bueno, ahora las va a tomar Carla, ¿no? Pero yo me quiero referir a las primeras. En las primeras, en realidad, digamos, cuando yo uso un libro, un cuento, un poema, la letra de una canción, una obra de teatro, en realidad me estoy como posicionando desde un lugar que está fuera del área, ¿no? O sea, no estoy en el área de lengua, literatura, español, castellano, práctica del lenguaje, como se llame, digamos, en cada lugar. Lo cual no quiere decir que no lo pueda hacer, pero es algo que excede el área. Y les doy un ejemplo con un libro que se llama El espejo africano de Liliana Bodoc. No sé si lo conocen. Es un libro que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se usa un montón y que cuenta la historia de un espejo que fue pasando desde las manos de una esclava capturada en África y traída en plena época colonial a trabajar a América, y bueno, va pasando de mano en mano, pasa incluso, digo, hasta por las manos de San Martín, ¿no? Porque el libro atraviesa como toda una historia que va desde la colonia a la independencia. Preciosamente escrito como escribe Liliana Bodoc. Yo ese libro lo puedo trabajar en ciencias sociales si quiero reflexionar determinadas cuestiones, por ejemplo, de la esclavitud, o si quiero trabajar determinadas cuestiones relacionadas con, no sé, las guerras de la independencia. Pero ahí estoy trabajando en ciencias sociales. Entonces, ¿no se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer, pero estoy trabajando en ciencias sociales. O yo puedo trabajar, no sé, el lugar de la mujer en la Cenicienta, en el marco de ESI o en el marco, digamos, de una reflexión en formación ética y ciudadana sobre esto, el lugar de las mujeres en los cuentos tradicionales, pero también estoy trabajando en otra área. Lo que nosotras queremos hablar hoy es cómo selecciono textos literarios para trabajarlos desde nuestra área. O sea, cuáles son los criterios para valorar un texto desde el punto de vista literario, sin necesidad de que sirva para. Entonces hicimos un relevamiento de algunos comentarios de ustedes en donde hablaban exclusivamente del texto por el texto mismo, que hablaban del valor del texto en sí mismo y que lo queremos trabajar justamente para hablar de los criterios de selección, ¿no? Digo, para volver a aclarar desde dónde vamos a trabajar los textos literarios, ¿no? No desde una función que exceda el área, sino cuando yo estoy en mi área, en el área de lengua, en el área de literatura, en el área de prácticas del lenguaje. Bueno, ¿cómo selecciono los textos? Ahí no necesito un motivo que exceda el texto. El texto tiene que tener un valor, y por eso nos vamos a meter en esos criterios, un valor que amerite la elección de ese texto porque vale la pena leerlo por lo que es desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, ahora les contamos algunos comentarios que ustedes hicieron que retomamos para ponernos a hablar de los criterios. Cuando vos quieras que vuelva al Power, me decís con la lista de criterios. No. Por ahora no, dale. No, me quedo pensando en esto que habíamos pensado con Flavia, en realidad, bueno, tiene que ver también con el sentido original de la literatura, cuando uno usa la literatura para otro propósito, bueno, de alguna manera estás forzando un propósito que no es el propósito literario. Entonces, bueno,
que lo pueda hacer en determinado contexto, pero desde el área vamos a recuperar el sentido que la literatura tiene como literatura en sí misma, ¿no? La literatura no tiene la necesidad de enseñar, sino más bien va por otros lugares, por otros canales, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Estuvimos, como decía Flavia, estuvimos leyendo sus muy interesantes recomendaciones y además muy diversas, y eso me parece que ya abre toda una cuestión muy interesante en relación a la diversidad. Traigo algunas como para analizar algunas cuestiones que decían. Por ejemplo, mi novela favorita, De amor y de sombra, de Isabel Allende. No sé si está por acá, ¿quién la recomendó? Sí, ahí, Analía, gracias. Analía. En este libro la autora nos entrega un relato poderoso sobre el coraje de amar y la búsqueda de la verdad en tiempos de una cruda realidad política, con una narrativa atrapante combinada con un poder de descripción que hace que más que una novela sea una obra su obra se transforme en un viaje a los escenarios que ella creó. Bueno, Analía no está hablando de aspectos fuera del texto, tampoco nos contó estrictamente el argumento, no habló de la historia, no entendimos mucho por ahí de qué se trata la historia, sin embargo nos habló mucho del relato, de cómo es una narrativa atrapante, nos habló del tema, ¿no? Como de algo más general que está en el texto, pero que no tiene que ver estrictamente con el argumento, con la historia. Nos habló del poder de descripción, que se transforma en un viaje a escenarios que ella creó, ¿no? Vinculándolo también con el efecto de la literatura. Entonces, aparecen acá algunos criterios que me parece que son muy interesantes y que profundizan un poco en qué es lo importante, qué podemos mirar en la literatura, que no sea, y ya me estoy adelantando un poco, que no sea estrictamente el argumento, ¿no? Que no sea que solamente él se trata de que a veces una historia puede ser interesante, pero una historia puede ser interesante si el relato es interesante. Y a veces un relato puede ser interesante aun si la historia no es tan interesante. Es mucho más importante el relato, es decir, cómo está construida esa historia en la literatura que la historia en sí misma. Si pensamos en cualquier cuento, cualquier obra, la verdad es que si lo resumimos en pocas palabras, estoy a punto de arruinar algún cuento y me da un poco de pena, pero digo, si lo pensamos en la historia solamente, capaz que no tienen, no es la historia lo importante. Lo importante es cómo se construye esa historia, cómo es ese relato. Leo algunos más. Bueno, Relatos de un náufrago de Gabriel García Márquez y Mitos y recuerdos de Marcelo Birmacher. Ambos me parecen muy interesantes, amenos, pertinentes y potentes para trabajar en el aula. Acá hay algo en relación a quién los recomendó. No está, pero bueno, no importa, la tomamos. Porque acá aparece algo en relación a la apreciación de esas obras, pero también algo en relación a la pertinencia, es decir, a la adecuación, ¿no? A la adecuación en relación a los lectores en el aula. Hay una que me gustaba mucho, que recomendaban Roba como un artista, de Austin Kleon. Es un libro que en su momento me lo recomendó una alumna. Me encantó esto, que se lo recomendó una alumna. Ahí está por acá la recomendada. ¿Flora, sos vos? No, movía el dedo, pensé que era ella. Bueno, y Sí, quedé sí, fascinada, no fui tanto por yo. el libro, sino por la recomendación. Sí, eras vos. Que con la alumna no llegaba a ver, sí. Este libro aborda el aspecto creativo del ser humano y consejos para un yo del pasado y del presente. Siempre que lo trabajo por fragmentos me deja experiencias inesperadas. Y también pensaba en esto de la lectura por fragmentos, ¿no? De la habilitación de distintos modos de leer, como hablábamos hace un ratito. Y tomo uno más que decían por ahí, La historia interminable, de Michael Ende, que dice que es un tradicional en las bibliotecas, que es una novela preciosa, a los chicos les encanta y tiene estrategias muy interesantes como tener los narradores en distintos colores. Y yo cuando leo esto, lo que leo es, bueno, a ver, tradicional en las bibliotecas, algo en relación al canon, ¿no? Como que entra en el canon, me parece, que ya es un punto interesante. Por otro lado, habla del género, ¿no? Porque dice que es una novela
más allá de que la caracteriza como preciosa, que a los chicos les encanta, algo en relación a ese destinatario, y lo que señala sobre todo son las estrategias, tienen estrategias muy interesantes, o sea que acá está hablando puramente del relato, más que de la historia, ¿sí? Como tener narradores, fíjense cómo se centra en un aspecto del relato, que es el narrador, que sostiene que esta es la potencia de esta novela. Miren qué interesante cómo uno a veces no trabajamos en el narrador como, bueno, a ver, identificar si es un narrador omnisciente, quisciente, deficiente, primera persona. Digo, ¿y cuál es la importancia de entender, de ver cuál es el narrador? Bueno, el sentido que tenga esa mirada del narrador o esa perspectiva en el total de la historia, ¿no? Acá hace eje en esa que es una característica efectivamente en la que coincido que es absolutamente maravillosa, y habla de estos narradores que además están en diferentes colores, ¿no? Algo de la edición también que importa mucho en este texto. Entonces acá tenemos como un montón de aspectos que estamos teniendo en cuenta para seleccionar libros y que, bueno, no salen de lo literario, sino que se quedan en lo literario y que trascienden también a la historia, ¿no? Que no tienen que ver con de qué se trata el texto, sino que van a otros niveles bastante más profundos, hay un análisis más finito. Así que bueno, algunos criterios que yo pensé como para que tomáramos en cuenta, digo, les dejé un resumen de esto que parte básicamente de un capítulo de Colomer, pero con algunos agregados. Hay mucha bibliografía sobre eso, pero me interesaba, bueno, como abrir un poco esta puerta, que es una puerta que nos lleva a un tránsito muy largo, pero bueno, empecemos por algún lado. Sí, perdón, una aclaración práctica en esto nomás, Carla. La dinámica vuelve a ser la misma. Digamos, ahora en cuanto termina la clase, ustedes tienen habilitada la clase que viene, que es la sincrónica, la clase 4, en donde está toda la bibliografía. En este caso, ustedes se van a encontrar con bibliografía obligatoria, ¿no? Que nos parece que es como, esto sí o sí hay que trabajarlo, hay que darle tiempo, hay más textos acá, y van a encontrar dentro de esta bibliografía obligatoria, en el caso de los criterios para selección, este resumen que armó Carla. Porque después tienen una parte que es bibliografía ampliatoria. En bibliografía ampliatoria está el capítulo completo, ¿sí? Pero como es muy largo, no les queríamos dejar una lectura obligatoria de 40 y pico de páginas, pero la verdad que no había otro texto tan claro y tan potente, por eso Carla armó el resumen. El resto de los textos de la bibliografía obligatoria sí son capítulos, fragmentos de libros. Y una aclaración, en la ampliatoria, ustedes van a encontrar también cosas que son solo para un nivel. O sea, nosotros siempre lo que tratamos fue en la bibliografía obligatoria poner cosas que les sirviesen a todos. Pero dentro de la ampliatoria, para que busquen aquello que quizás los interpela más particularmente o que tienen que ver con intereses. No sé, por ejemplo, hay un texto que es exclusivo sobre inicial. O, no sé, hay un texto que habla sobre comprensión inferencial, o sea, donde uno pueda ahí como seleccionar más en función de intereses, del nivel, y en este caso también hay videos, ¿sí? Así que bueno, tienen 15 días como para ir recorriendo todo eso y buscando también según sus intereses. Pero bueno, aprovechaba para explicar esto de que justo está lo del resumen para que no se les haga tan extensa la parte de la bibliografía que es obligatoria. Hay profusión de bibliografía ampliatoria porque nos gusta que tengan mucho disponible, más allá de que por ahí no lo lean ahora, por ahí lo pueden guardar, quizás algún día lo lean, quizás no lo lean nunca, no importa, pero que tengan esas ventanas que las puedan abrir fácilmente si en algún momento las necesitan, que tengan a dónde acudir. Y además porque no sabemos largar. Yo no sé soltar. Para mí todos los textos están buenísimos y los quiero compartir. Me da muchas ganas de compartirlos porque me gustan. Bueno, vamos a trabajar cortito sobre tres grandes criterios. En realidad el tercero es el más importante e involucra muchos subaspectos. Pero los primeros dos los paso un poco más rápido. El más cortito
voy a arrancar por el criterio de diversidad, ¿no? Es importante en la selección de libros, cuando uno está planteando una planificación de una secuencia o una planificación anual, ¿no? Pensamos en que haya una diversidad. Creo que algo ya de eso han hablado en la clase pasada, pero bueno, me parece que es un punto que es importante siempre sostenerlo, ¿no? Hay una diversidad de experiencias literarias distintas, ¿no? Vinculada con los distintos géneros, pero también con los propósitos, con los diversos propósitos que uno tiene para proponer lecturas, que algo hablamos de esto. Incluso voy a decir algo, digo, con los propósitos también me refiero a algo más finito que lo vamos a desarrollar después a continuación, que tiene también que ver con ese destinatario al que nos estamos dirigiendo, que a veces, digo, depende del contexto, pero, por ejemplo, en la biblioteca, yo estoy muy a favor, por ejemplo, de tener algunos libros al anzuelo, de esos libros que uno dice no tienen tanta calidad literaria. Sin embargo, hay chicos y chicas que por ahí no están pudiendo engancharse, no se están acercando tanto a la literatura. Son libros que tienen, no tampoco son tan malos y que están ahí, que por ahí pertenecen a lo que circula habitualmente, y son libros anzuelos, son libros que por ahí nos pueden acercar a los chicos y a las chicas a la lectura. Ahora, no sé si propondría esos libros, si los seleccionaría para que los lean todos y todas. Digo, por ahí, ahí uno tiene en la escuela los tiempos muy limitados. Siempre el gran tema de la escuela son los tiempos, siempre estamos corriendo. Y la verdad es que como docentes tenemos la responsabilidad de elegir aquellos textos que parecen realmente los más potentes y los más significativos. Entonces, digo, y hay un cruce de criterios ahí importantes. Pero bueno, algo de esto de los distintos propósitos me parece que es relevante. También, por supuesto, para lectores diferentes, ¿no? Pero con ciertas precauciones, porque a veces pensamos, no, hay libros para 8 años, o libros para 15 años. Bueno, a los chicos de 8 años les gusta en general, uno tiende a escuchar estas cosas, ¿no? Como protagonistas un poquito más grandes que ellos, que sean niños, niñas de entonces 9, 10 años, y que, bueno, podemos poner un poquito en duda, vamos a desarrollar un cachito más esto, pero podemos poner un poco en duda esto, primero porque tenemos que anticipar que los niños, que hay niños, las niñas, los adolescentes, las personas somos muy diversas, y que en una misma edad en realidad puede haber intereses muy diferentes, recorridos muy diferentes, experiencias muy diferentes. Así que hay algo de esto de anticipar esta diversidad que es imprescindible. Un segundo criterio, que en realidad era el que tenía como primero, si que lo voy a buscar, es la adecuación. Y esto es lo que traían justamente ustedes antes, ¿no? Que tiene que ver con decisiones más situadas, incluso, que tiene que ver con esto, lo puedo leer con mi grupo, por ejemplo, ¿no? Con mi grupo de alumnos. Entonces, seleccionemos textos en función de ese público del lector, de la situación y del propósito. Algo de esto ya hablamos. Ahora, tenemos que tener, digo, ciertas precauciones, como decía recién, también en relación a la diversidad, cuando estamos pensando en ese público. Recién no me acuerdo quién era, perdón. Vicky, eras que decías, no, Vicky no. Sí, Vicky, que lo de, bueno, pero este libro es demasiado largo para determinada sala. Bueno, quizás sí, quizás efectivamente sea demasiado largo, pero probemos. Porque a veces, esto que decía al principio, a veces es tan potente el texto que los chicos nos dan una sorpresa. Y por ahí esto que estábamos anticipando no es tan así. Hay algo en los textos que es el lector implícito, ¿no? Que eso es algo que construye el texto. El texto tiene implícitamente determinado lector. El texto, igual voy a volver en esto hace un ratito con el tercer criterio, tiene implícitamente un lector determinado. Ese lector puede ser un lector más pasivo o más activo. Si el texto dice todo, bueno, entonces
no requiere de mucha actividad, está asumiendo, está construyendo un lector muy pasivo, que tiene todo ahí masticado para consumir. Un libro con más agujeros, con más huecos, es un libro que requiere de un lector más activo. Bueno, nosotros podemos suponer una serie de cuestiones en relación a nuestros alumnos y alumnas, pero no lo sabemos, no estamos convencidas, no estamos muy seguros, porque realmente no lo sabemos. Muchas veces cuando se habla de adecuación, perdón, hablamos de los intereses, se hablan de los intereses de los niños, pero es un problema también, porque podemos decir que es adecuado porque les interesa, pero ¿cómo van a saber si les interesa si algo no lo conocen? Tal vez si lo empiezan a conocer, les empieza a interesar. Con lo cual también tenemos ahí siempre todo con precauciones. Otra afirmación que suele aparecer en relación a la educación es que, lo puedan entender, ¿no? ¿Y cómo sabemos que lo pueden entender? Y a veces se plantea, bueno, esto de lo cercano, lo que sea cercano a sus experiencias, cercano en el nivel que sea, desde inicial hasta el medio, pero que sea cercano a su experiencia, va a ser más comprensible para ellos. Ahora, la realidad es que cercano para un niño puede no ser cercano para otros, cercano para un grupo puede no ser cercano para otros, los grupos son diversos, los contextos sociales en los que trabajamos son absolutamente diversos, con lo cual también, otra vez, lo cercano es un poco relativo. Y por otro lado, sabemos todos y todas, porque somos docentes, que por ejemplo a los niños más pequeños les encantan los dinosaurios o las momias, no hay nada más lejano, o los cohetes a la luna, ¿no? No hay nada más lejano, en realidad, que de las experiencias de los chicos y las chicas, estas cuestiones, las pirámides, y sin embargo, les apasionan. Con lo cual, también esto de lo cercano es un poco relativo. Si la comprensión tiene que ver con conocimientos generales y experiencias previas de lectura, podríamos pensar, pero ¿cómo podemos saber exactamente qué saben o cómo atravesaron esas experiencias de lectura? ¿Y cuánta novedad sería la cantidad justa de novedad para propiciar? Es un poco una encerrona también, se presenta como un desafío. Y si la comprensión tiene que ver con el vocabulario, bueno, ¿por qué Camila en el video disfrutaba de leer sobre el pastel coqui sin saber qué es un pastel coqui? Digo, y cómo el vocabulario muchas veces, oye, esto lo traigo cuando ustedes leen y no entienden alguna palabra, ¿van inmediatamente al diccionario a buscar qué significa? No. ¿Leo o no? No, nadie lee así. Suerte, pues sería aburrido. Básicamente, pues nada, tratamos de entenderlo por el contexto, ¿no? Y seguimos adelante. Si nos molesta mucho, capaz que releemos el pedacito muchas veces, capaz que con varias apariciones vamos construyendo un poquito más la idea esta. Digo, lo vamos construyendo con todo lo que vamos leyendo, pero nadie está yendo a buscar. Por lo tanto, cuando leemos con los chicos, es importante que enseñemos lo que hacemos. Digo, si nosotros enseñamos que hay que entender todas las palabras para poder leer, pues los pibes van a ir a buscar todas las palabras y van a tener otro tipo de comprensión. Ahora, no van a ser lectores competentes y autónomos, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es entender por contexto, enseñémosles a entender por contexto. Y entonces cuando surge una duda, che, pero no entendí qué significa esta palabra, a ver, leamos el pedacito, a ver si podemos entender entre todos, entre todas, y así enseñamos a comprender por contexto. Estoy yendo un poquito de tema, pero me parecía importante. Si la adecuación tiene que ver con los temas, también hay un problema ahí, porque la respuesta sería que hay maravillosos temas, maravillosos libros sobre temas que son difíciles y que por ahí uno a primera vista diría, bueno, no son tan adecuados para la edad, ¿no? Pienso en Como si el ruido pudiera molestar para los niños más chiquitos, que habla de la muerte, o Un hueco, o El país de Juan para los chicos un poco más grandes, de secundarios, donde aparece la pobreza. Las visitas de Silvia Schuher, donde hay un padre preso, en Migrantes o en Pato y la muerte. Son títulos que se los tiro porque por ahí les interesa alguno y van a buscarlos, pero todos hablan de temas difíciles, complejos y que están tratados de una manera tan maravillosa y y vamos a ir un poco ahora a este otro criterio en un ratito, que no baja línea, que llegan muy fuertemente.
Y también libros como, pensaba, En la cama de mamá o El tesoro subterráneo, hay libros que no es que hablen de un tema, pero sí aparecen cuestiones, no sé, en El tesoro subterráneo, que es una novela de Mario Méndez, que es vamos a decirlo así como rápidamente, para niños lectores como de 10, 12 años aproximadamente. Esto puede variar un montón la edad, pero para que se ubiquen más o menos, no es que hable de la pobreza, sin embargo hay un personaje que es un personaje en situación de calle. Entonces la aparición como de estos personajes en contexto también, bueno, tiene una potencia interesante que aparezcan como parte del paisaje y que no sean grandes ausentes. Por otra parte, tenemos el tema de la longitud, ¿no? En general asociamos lo más largo a lo difícil, lo más corto a lo más fácil, en líneas generales. Pero bueno, les traje 2 textos muy cortitos, no son para niños o niñas, pero sí tenía ganas de compartirlos, que quizás conozcan y que me gustan mucho para pensar acerca de esto. Uno es La manzana, de Ana María Schwa. ¿Lo conocen? Ana María Schwa, ¿la conocen? Es una autora argentina muy bastante conocida. Y dice así: la flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en 2 la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. Bien, texto cortito, complejo, ¿no? Tenemos que saber un montón de cosas para poder seguirlo y se puede masticar. No vamos a hacer un análisis ahora, pero se los quería tirar. Y les voy a tirar uno más, que es más cortito todavía, y me gusta mucho también. Y se llama Carta del enamorado, y es de Juan José Millán. Y dice: hay novelas que aún sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no he matado antes, señor juez. Bueno, como vemos, digo, breve no significa fácil. Eso parece que está claro. Y tampoco largo significa necesariamente difícil. De hecho, hay algunos textos. ¿Quiénes leyeron? Seguramente alguien en inicial, por ejemplo, leyó Dylan Kifke. Veo algunos sí. Largo, si hay un libro largo, es Dylan Kifke. Y sin embargo, a los pibes les encanta, y les encanta porque realmente es muy bueno. Es muy bueno, tiene mucha calidad literaria. Entonces, bueno, ni una cosa ni la otra. Me parece que hay que mirar con un poquito más fino. A veces, entonces, los relatos muy breves condensan demasiado, ¿no? Y suelen ser justamente por eso muy complejos. No son más sencillos. Por otro lado, en relación a la adecuación, puede aparecer esto de la cantidad de voces, ¿no? Un relato que está narrado por diferentes narradores, o que aparecen diferentes voces, puede ser más complejo. Lo cual, en principio, me parece más razonable como criterio para pensar en relación a la adecuación cuando estamos pensando en la edad. Sin embargo, también es cierto que hay muchas herramientas de construcción del relato que permiten la construcción de voces de una manera mucho más amigable. Por ejemplo, pienso en un libro álbum en particular, que quizás conozcan, que se llama Voces en el Parque, de Anthony Brown. Es un libro que narra una historia muy sencilla, muy cortita, pero en 4 voces distintas, las voces de los 4 personajes que la protagonizan. Y a través de la imagen, del color, de la tipografía, de un montón de elementos, refuerza la visión de que esa es una voz y que está contando la misma historia, pero a través de las distintas perspectivas. Y eso, si no fuera, sería muy difícil de entender si no fuera porque tiene un soporte en la imagen. Antes hablábamos de esto de la imagen, está pensado así, ¿no? Para que la imagen nos facilite, nos permita esa entrada, para
poder comprender esta aparición de voces. Bien. Claro, yo aparezco las de las conferencias que te pasan el papelito, Sí, quedan son 5 minutos. 24, no, me quiero morir, porque me falta lo más importante de todo, por supuesto, porque lo dejo para el final, porque es lo más importante y después no me alcanza el tiempo. Bueno, lo más importante de todo, el secreto de lo más importante de todo es la calidad literaria, ¿no? Y pensemos un cachito, ya sé que hay poco tiempo, pero ¿en qué sería lo más importante? ¿Cómo podemos definir la calidad literaria? Es muy difícil lo que estoy intentando hacer, pero yo arriesgo una entrada, me la pueden discutir si quieren, están invitados, invitadas, pero otro día porque hoy no hay tiempo. Lo principal para la calidad literaria, lo dejo para que me lo discutan en otro momento, es que deje espacio al lector, que no lo diga todo, que no diga lo que hay que pensar, que tenga un lector implícito activo e inteligente. Un libro así tiene capas de significación, no es plano. Por otro lado, es importante no forzar la interpretación, y acá me parece que es algo que vamos a tener que me parece que es re importante que trabajemos, porque todas las interpretaciones son lecturas, son solamente lectura. El otro día veía un video de Julio Cortázar, en el que hablaba de Casa Tomada. ¿Leyeron Casa Tomada? ¿Conocen? Bueno, una interpretación muy habitual es la que yo estudié, por ejemplo, en el secundario, es que refería a la época que representaba, simbolizaba de alguna manera el peronismo. Era como una interpretación que estuvo muy en boga durante un tiempo. Y Borges se la pregunta a Cortázar en una entrevista, y Cortázar le dice, la verdad, fue un sueño. Yo soñé esto y me levanté y lo escribí, así de un tirón. Con lo cual, esto es una interpretación. Ahora, él no dice, es cualquier cosa. Él dice, tal vez es una interpretación válida, porque uno es uno en su contexto, y tal vez este puede haber sido, no sé, un mensaje inconsciente, o puede ser una lectura válida. No dice, esto no significaba eso. El lector puede hacer con el texto, dentro de los límites que el texto propone, más o menos lo que quiere, digo, y puede construir interpretaciones. La cuestión es si forzamos, si vamos y decimos, como me dijeron a mí en su momento, esto representa al peronismo, o si planteamos que esto es una lectura posible y poder traer estas otras lecturas que pueden aparecer como lecturas válidas. Bueno, ¿cómo encontramos esto en los relatos? Esto que estamos hablando, pensar en personajes que tengan relieves, que no sean planos, que tengan contradicciones, que tengan complejidades, en narradores y puntos de vista diversos y con complejidades, diálogos creíbles. Lenguaje, el lenguaje es la materia prima del escritor, el libro es una obra de arte, entonces hay motivos por los cuales los escritores eligen determinado término y no otro, porque es demasiado opaco, porque es más opaco y prefiere esa opacidad, o porque al contrario es muy preciso y entonces quiere ser punzante y exacto. Entonces, bueno, están por algo las palabras, no es lo mismo, no es inocente la elección de las palabras. Vamos a analizar los inicios, los finales, aspectos materiales del libro, las ilustraciones, que espero que un día tengamos tiempo de analizarlas, las intertextualidades que podemos encontrar en los libros, que están en todos los libros, porque todos los libros dialogan con otros libros, más explícita o más implícitamente. En fin, es infinito esto, pero quería por lo menos hacer una puerta de entrada a criterios de selección que me parecen imprescindibles para pensar a la hora de llevar literatura al aula en todos los niveles, desde sala de 1, desde sala de 2, desde todos hasta el final del secundario, siempre. Porque cuando yo hablo de personajes que no sean planos, no estoy solamente pensando en textos súper complejos. Estoy pensando, no sé, en Federico y su hermanita de Graciela Montes, que el nene que tiene la hermanita un poquito la quiere matar porque está llorando y un poquito no se la aguanta. Digo, algo ahí del personaje que no es plano, que no es como debe ser, que no es, que tiene sus contradicciones, bueno, ya aparece aún en un texto súper sencillo para lectores muy, muy jóvenes. Me callo. No, a ver, es que en realidad
hablar de literatura y de cómo elegir lo que le acercamos a los más chiquititos y también los más grandes es algo absolutamente esencial en nuestra área. Digo, y si todo este trayecto, ¿no?, que vamos a compartir este año deja como una de las ideas centrales flotando che, tengo que elegir muy bien lo que les voy a acercar para leer, ¿no? Cuando puedo elegir, por supuesto que después puedo tener algunos textos dentro de una currícula que tenga que abordar, pero siempre hay márgenes para acercar textos. Bueno, ¿cómo elijo esos textos? ¿Cómo puedo leer reseñas de esos textos? A ver si me ayudan y me iluminan en buenos criterios, ¿no? Dónde ir a buscar buenas reseñas. Nosotros preparamos un pequeño ejercicio que no lo vamos a hacer ahora porque no nos da el tiempo, que era como para ver acá entre todos algo que después les vamos a pedir que hagan, y es justamente leer un conjunto de reseñas y buscar a ver cuáles son los criterios de calidad por los cuales ese texto está siendo elegido, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer ahora en la clase 4 que hay una propuesta donde están subidas unas reseñas y dice que hagan un ejercicio parecido al hecho en clase. No está hecho el ejercicio, simplemente se los contamos. Algo de esto que cuando yo leía las recomendaciones de ustedes y decía, bueno, acá aparecen estos aspectos, tiene que ver con eso, con poder decir, a ver, acá está apareciendo el argumento, pero acá está apareciendo algo de las formas de decir, de la sonoridad, por ejemplo, del texto, o acá está apareciendo algo del narrador, que es re importante. Bueno, esto, poder ver qué otros la apelación aspectos... al lector, la materialidad del libro. Bueno, les vamos a dejar entonces, además de la bibliografía, la presentación de esta tarea, que no es para presentar, pero es para que ustedes se vayan apropiando cada vez más de esto de con qué criterios, ¿no?, puedo elegir un buen libro, y a su vez esto de ir acostumbrándose a la lectura de reseñas, de recomendaciones, para ver también, tener como más bagaje en la selección. La clase que viene vamos a hablar de escritura, ¿no? Porque esta es la introducción de, bueno, qué es leer, qué es escribir, y después nos volvemos a meter profundamente en el tema de la lectura. Pero bueno, queremos insistir en esto, en que son estos 15 días para que revisiten varios de los conceptos vistos hoy, para que profundicen otros según sus intereses. Digo, hay mucho texto, hay video para que puedan elegir qué es lo que más les interesa, y este pequeño ejercicio para seguir afinando el ojo a la hora de elegir textos. Por mi parte, las veo dentro de un mes, ya para la próxima clase de lectura. Les agradezco un montón la paciencia y gracias. Disfrute del encuentro y de la clase. Espero que ustedes también. Y bueno, nos seguimos comunicando. Si tienen dudas, ¿sí?, en el medio, si hay preguntas, si hay dudas, ustedes nos pueden mandar directamente mails, ¿sí? Están nuestros mails ahí, ustedes nos pueden mandar. Y nosotros leemos. De hecho, hoy me habían preguntado una cosa del horario. Estamos a disposición para ir contestando lo que vayan necesitando. Pero bueno, ahora las dejamos con los textos para seguir acompañando en las reflexiones de todo lo que se abrió hoy. Y bueno, muchas gracias por toda la participación y a descansar. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, gracias. Chao, gracias. Feliz día Hasta mañana. luego, feliz día mañana. Feliz día.